¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga esta mañana. Es un placer acompañarte y poder seguir meditando en la vida de Nehemías. Nehemías, el líder, el gobernador, claramente el hombre al que Dios deseó utilizar para esta tarea de restaurar la muralla. La muralla se restauró. ¿Y ahora qué? Esta es la pregunta que hemos venido contestando en los últimos días. Y hemos dicho que Nehemías tuvo que transicionar de ser el reconstructor o el arquitecto en jefe de esta obra para convertirse en el gobernador, en el líder que impulsó no solamente un cambio físico o material, sino que llevó adelante un cambio espiritual. Ahora, permíteme recordar lo que hace unos días definíamos como una transición. Transición es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o de estar. Por lo general, se entiende como un proceso de cierta extensión en el tiempo. Y hemos observado entonces cómo Nehemías tuvo que transicionar y para ello tuvo tres necesidades. La necesidad de liderazgo, claramente como lo hemos visto, y Nehemías buscó en estos líderes tres cosas: que fuesen íntegros, que fuesen temerosos de Dios y que fuesen fieles. Pero no solamente esto era importante para él, sino también la necesidad de evaluar el proceso y la necesidad de la economía que toda visión requiere. Ahora, permíteme recordar estas palabras de Nehemías en el capítulo 7 y verso 5. Entonces puso Dios en mi corazón. Qué maravillosa expresión, qué hermoso es leer las palabras de Nehemías y poder saber que todo esto que él está haciendo lo está llevando a cabo porque Dios mismo lo puso en su corazón. Yo quisiera animarte esta mañana para terminar el capítulo 7 a que no dudes que cuando Dios está diseñando, está providencialmente planeando algo para ti y para mí, y entonces Él viene y lo deposita en tu corazón, y puede ser de varias maneras, pero no dudes que es Dios mismo queriendo obrar y trabajar en tu vida, en tu alma, de una manera o de una, considerando que esto es lo mejor para ti. Entonces yo quisiera terminar este capítulo revisando 7 advertencias acerca de transiciones. ¿Cómo es que nosotros debemos de transicionar con sabiduría? Número 1, las transiciones siempre crean tiempos vulnerables. En otras palabras, todo cambio genera tensión. Todo cambio, toda actitud cambiando, agregar algo a la agenda o quitar algo a tu agenda por hacer o para hacer, genera tensión. Pero entonces, nosotros como creyentes debemos de saber quién controla el futuro. Bueno, como sé que el cielo gobierna, como sé que mi futuro está en las manos de Dios, no debería temer. No debería temer cuando Dios está guiándome o llevándome a un proceso diferente al que yo he venido teniendo en los últimos días. No debería temer al futuro, ya que mi futuro está en las manos del Señor. Aquellas palabras antiguas del profeta Zacarías en el 13:7 que declaraban: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Bueno, esto es básicamente lo que está sucediendo cuando Juan 10 nos relata acerca de la metáfora de el pastor dando su vida por las ovejas. Aunque muchos pensarían que todo terminaría allí,
Realmente ese es el inicio del pastoreo más bendecido, más exitoso y más maravilloso al que nosotros como ovejas podemos estar sujetos o sometidos. Sin embargo, los apóstoles huyeron aquella noche que Jesús fue aprendido. ¿Lo recuerdas? Se esfumaron a pesar de que han estado con su maestro por 3 largos años. Porque las transiciones generan tiempos vulnerables. Número 2, las transiciones crean una atmósfera de ajustes. Los ajustes son parte común de todo proceso y las personas suelen expresar sus emociones. Aún pueden existir muchas diversidades o diferencias entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo que se hacía y ya no se hace, o entre lo que se debe de hacer el día de hoy. Entonces no solamente es un tiempo vulnerable, sino que también es un tiempo de muchos ajustes. Número 3, las transiciones causan un efecto dominó. Cuando Nehemías comenzó a levantar este nuevo liderazgo y ellos fueron surgiendo, entonces era necesario entender que la soberanía de Dios era perfecta y que Dios mismo había escogido a las personas indicadas y les había dado dones y talentos especiales para desarrollar y para hacer su obra. Por lo tanto, necesitamos reconocer, aún en las transiciones, los cambios que esta trae, los cambios de mente, los cambios de relaciones, los cambios en nuestro tiempo, en nuestra agenda, o a veces incluso nuestros cambios en el tema del liderazgo. Número 4, las transiciones nos ayudan a centrarnos en los factores que no cambian. Observa que en este periodo de transiciones puedes tener muchos cambios, pero entonces transiciones correctas nos ayudan a centrarnos en los factores que no cambian. ¿Qué no cambia? De seguro. Bueno, claramente Dios es fiel. Él no cambia. Aunque muchas cosas en esta tierra tienen que cambiar, Malaquías 3:6 sigue afirmando: porque yo, Jehová, no cambio. Él es invariable, Él es inamovible. Su carácter permanece firme a lo largo de la eternidad. Hay cosas de gran valor en la vida de un creyente que no cambian, que no deben cambiar. Dios, su palabra que es eterna. Y luego todos los medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros maduremos. Bueno, estos no deberían de cambiar. Al contrario, deberían fortalecerse a lo largo de nuestro caminar cristiano. Número 5. Las transiciones por lo regular son afirmadas por un nuevo poder del Espíritu Santo. Para fortalecer las transiciones, Dios hace cosas poderosas en esos periodos para fortalecer nuestra fe en Él. Por ejemplo, ¿recuerdas la vida de Josué? Dios hizo cosas bajo su ministerio que no habían sucedido bajo el ministerio de Moisés. Podemos ver claramente la obra de Dios en la vida y en el liderazgo de Josué. Un nuevo liderazgo entonces puede significar que un terreno nuevo es tomado por el Señor. Si estas transiciones son correctas, si estas transiciones son las adecuadas y las necesarias para nuestra vida o nuestra familia, entonces Dios lo validará. Pero tú y yo tenemos que mantener un corazón puro y recto en esos momentos de transición. Número 6. Las transiciones deben de ser apoyadas por líderes experimentados. Observa en este particular que es Nehemías quien inicia el proceso de levantar nuevos líderes para la gran ciudad. Sus recomendaciones parecen ser las de un padre a un hijo cuando le está diciendo cómo cuidar la casa, cuando le está señalando las cosas que él debe de hacer. En la sabiduría de Dios, Él mismo diseñó que nosotros podamos tomar consejo o que haya gente más experimentada que nosotros, que nos lleva a una
buena cantidad de años caminando con el Señor y que entonces nosotros podamos ser fortalecidos y crecer en el entendimiento de lo que estos hermanos nos pueden dar, de lo que estos hermanos nos pueden brindar como apoyo, como ayuda, como consejería, para poder ser mejores, para poder estar anclados en la seguridad de lo que la misma Escritura dice, que en la multitud de consejo hay sabiduría. Entonces, no dudes en la transición cuando puedes confiar en la sabiduría y en la confianza de hombres que te llevan la delantera, así sea 1 o 2 pasos. El error en transiciones es querer agruparme con aquellos que están en los mismos procesos de transicionar o de cambiar, y que la falta de sabiduría de ambas partes nos pueden llevar a tomar las decisiones equivocadas, los puntos en los que no convergemos con la sabiduría de Dios. Mientras avanzo en mi caminar con el Señor, identifico que muchos de mis problemas pasados y el problema de muchos creyentes radica en la falta de discernimiento espiritual, de no entender los tiempos y de no entender las cosas tal y como Dios quisiera que yo lo hiciera. Y número 7, las transiciones son un tiempo para mantener mi enfoque en Cristo. En todo proceso en el que estoy, no debes de olvidar el buscar honrar a aquel que es la cabeza de la iglesia, y Él es el Rey en todo. Nuestra meta mayúscula, nuestra meta principal debe de ser honrar a Cristo, glorificar el nombre de Cristo. Por eso hay que recordar lo que el salmista nos dice: si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Puedes hacer todo lo que tú crees que debes de hacer para tener la mejor condición, pero si estás haciendo algo que Dios no bendice, entonces tú mismo llegarás al punto de entender que fallaste, que faltaste a Dios, y que por eso te encuentras en el momento en el que te encuentras. Porque quisiera recordarte lo que Hebreos 12 nos dice: el Padre que ama, disciplina. Así que realmente cuando vemos el capítulo 7 de Nehemías, podemos llegar a la conclusión: Dios desea que nuestras vidas se vuelvan a la defensa de lo alcanzado, a defender lo que en su gracia Él nos ha permitido alcanzar, a madurar pues espiritualmente. Pero necesitamos la sabiduría de Dios para hacer transiciones sabias en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, para que entonces en todo le demos gloria a Dios. Oremos esta mañana. Padre bendito, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en este capítulo 7, de observar con claridad la necesidad que tenemos de transicionar y de tener tu ayuda para ello. Esta ayuda que no viene de ningún otro lado, esta ayuda que surge de tu poder, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, que viene a nuestras vidas y entonces nos anima, nos alienta y nos fortalece para ir adelante. Ayúdanos a honrarte en todo. Y como Nehemías dice aquí, que tú pusiste en su corazón, yo ruego que tú pongas en nuestro corazón obedecerte, y si ahora mismo estamos en un periodo de transición, que podamos honrarte en él. Y si ya hemos estado y hemos fallado, perdónanos. En todo pedimos que tú seas glorificado. Bendice el día que hoy iniciamos y permítenos vivir solo para tu gloria. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.